Pues aquí veis la lección 7 que se llama Bien común y justicia social. El bien común es el bien de todos. Entonces, ¿a qué viene hablar del bien común en una clase de moral? Pues viene a que, si os fijáis, el otro día dijimos el hombre y la sociedad. El hombre es un ser social, no puede desarrollarse sin los demás, necesita a los demás. Entonces, al revés también, si vemos la sociedad no se puede desarrollar si no alcanza el bien de los individuos. Justicia, por otra parte, ¿alguien sabe la definición de justicia? ¿Quién recuerda la definición de justicia? A ver, pues es muy fácil de explicar. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Eso es la justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Es decir, el bien que corresponde a cada uno. Dar a cada uno el bien que le corresponde. Eso es justicia. Por tanto, justicia es inseparable, la justicia es inseparable de la sociedad. Porque vivimos en sociedad, cada uno tiene que dar una parte del bien a los demás. Es decir, el bien moral no es algo mío y ya está, y yo me busco mi bien y yo me lo guiso y me lo como. Hay una parte del bien que yo tengo que dar a los demás, ¿vale? Eso se llama justicia social. Tengo que respetar que cada uno posea su bien y también yo tengo que dar una parte de ese bien. Porque vivimos en sociedad, es inseparable el bien, la moral, de la justicia, de dar a los demás, ¿vale? Porque yo no puedo ser bueno, no puedo ser feliz si no vivo con los demás, también tengo que contribuir a su felicidad y darles algún bien. Eso se llama justicia, dar a cada uno lo suyo, dar el bien que corresponde. Es la acción de cada uno de compartir un bien con otros, ¿no? ¿Vale? Por eso el bien común es una cierta forma de compartir y eso lo llamamos, ese principio que rige ese funcionamiento social, lo llamamos solidaridad. Es decir, que si el otro día vimos un principio que se llamaba, bueno, el otro día hablamos también de la solidaridad, pero hablamos, sobre todo en la lección anterior, hablamos de la subsidiariedad, pues en esta vamos a hablar de la solidaridad. Pero ¿quién se acuerda de qué era la subsidiariedad? ¿A qué se refiere subsidiariedad? ¿Qué significaba? A ver, no. Subsidiariedad dijimos que se podía sustituir hasta cierto punto, no exactamente, pero era semejante a la palabra autonomía. Es decir, que se refiere a la relación desde arriba, la relación en la sociedad desde el poder hasta los ciudadanos, podríamos decir. Y en cambio ahora vamos a hablar de la solidaridad como la relación que une a los ciudadanos es decir, la actitud de los ciudadanos hacia los demás, hacia el poder y hacia los demás miembros de la sociedad, que tenemos que ser solidarios, ¿no? Contribuir, dar parte del bien nuestro, dar parte de un bien a la sociedad. Eso es la solidaridad. Pues bien, la, la subsidiariedad es más bien justicia distributiva, es más bien la actitud del poder hacia los subordinados. Es decir, que tiene que respetar su autonomía. ¿Qué quiere decir? Que si Cristina se le ve que va a ser buena médico, pues el Estado le tiene que pagar, le tiene que contribuir para que si no tiene dinero pueda estudiar para médico, ¿no? Eso se llama subsidiariedad. Pero, y al revés, cuando uno va a la escuela te enseñan y te hacen las cosas contigo, tal, pero cuando tú ya sabes, pues ahora por ejemplo, si yo ya tengo que reconocer que un estudiante ya sabe lo suficiente, pues yo tengo que darle el título, es decir, tengo que reconocerle sus capacidades y le doy el título por el cual él ya puede ejercer una profesión o ser profesor o lo que sea. No podemos tener a la gente eternamente sometida al Estado o sometida a la educación, a las escuelas o sometida al control, a la supervisión. Hay que dejar que la gente haga las cosas ya cuando sabe hacerlas por sí mismas. Eso se llama autonomía, respetar su autonomía. Y la subsidiariedad quiere decir que el Estado solo está para ayudar cuando haga falta ayuda, ¿no? Si no hace falta esa ayuda, no tiene que encorsetar a la gente. Los padres deben ayudar a los niños, acompañar a los niños para que sepan andar, pero cuando ya sabe andar hay que dejarle que ande solo. Y no por miedo de que es que se va a caer y se va a romper la nariz, pues le tengo que estar siempre atado en el tacataca, ¿no? ¿Se entiende? Hay que dejar que la gente también se arriesgue, ¿no? Por lo tanto, el Estado no puede, capaz de evitar todos los daños o evitar cualquier daño, tener a la gente controladísima. Tiene que controlar ciertas cosas porque hay también que la gente tiene que ser responsable de lo que se ha gastado en ella. Bueno, pero hoy vamos a dedicarnos sobre todo al principio de solidaridad, de la solidaridad, que es eso
esa obligación desde el punto de vista del de abajo, desde el punto de vista mío respecto a los demás, no desde el punto de vista del gobernante respecto a los gobernados, ¿no? Hemos dicho, bien común es el bien de todos y, por lo tanto, tiene que basarse en el respeto de los derechos fundamentales de la persona, ¿eh? Bienes espirituales y bienes temporales. Y luego, otro punto esencial es que todos participamos en su realización. Para aclarar este último punto de que todos somos responsables del bien común, pues un ejemplo muy claro, por ejemplo, hace un par de días salió en la tele que a causa de las lluvias se desbordó un arroyo en el río Jarama y se desbordó una depuradora y entonces apareció todo el arroyo lleno de toallitas de baño de estas de tal, y estaban todos los árboles y tal, todo atiborrado de toallitas de baño. Es decir, que si yo no hago las cosas bien, eso repercute en el daño a los demás, ¿no? Si yo tiro las toallitas por el baño y el vecino también las tira, al final tenemos un problema de medio ambiente, ¿no? Pero no es solamente una empresa o el gobierno el que tiene que combatir esas cosas, cada uno tiene que hacerlo, ¿no? ¿Se entiende? O en el caso de la pandemia, si todos llevamos mascarilla, pues el virus se difundirá. No es cuestión de que el gobierno se dedique a fumigar ahí con máquinas todas las clases y tal. Eso lo tendrán que hacer pues en determinadas circunstancias donde hay mucha gente que se junta por necesidad. Por ejemplo, yo tengo un hijo que es paracaidista y se dedica a fumigar, entre otras cosas, se va con toda su unidad a fumigar las salas donde se hacen PCRs y centros así donde se congrega mucha gente y hay posibilidad de que haya concentración del virus, entonces ahí fumigan, ¿no? Pero en el colegio cada uno de nosotros somos responsables, en el instituto cada uno de nosotros somos responsables de llevar nuestra mascarilla, de lavarnos la mano y tal, y de esa manera, y de tener ventilado, y eso es suficiente para que se realice el bien común y no haya lo contrario, un mal para todos, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que hay que entender es que hay distintos niveles de derechos y distintos niveles de bienes. Hay unos bienes que están por delante de otros. Hablamos de 3 niveles de derechos, o vamos a hablar de el derecho a sobrevivir, a vivir, a tener comida, etcétera. Para eso, por ejemplo, deberíamos garantizarlo con un ingreso mínimo vital. Pero ahora yo pregunto, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el derecho a trabajar? Yo tengo derecho a trabajar en lo que me apetezca y a que me paguen ese trabajo. ¿Cuál de estos derechos es más importante? ¿El derecho a sobrevivir y a tener unos ingresos mínimos o el derecho a trabajar y que ese trabajo sea remunerado? Es más importante aquello que nos hace mejor persona, aquello que se corresponde más con lo que yo soy, ¿vale? Es decir, nosotros somos vegetales, claro que somos vegetales, y como vegetales tenemos que nutrirnos, o sea, tenemos las necesidades de los vegetales, ¿no? Entonces es necesario nutrirse, ¿eh? Entonces tenemos que tener derecho a comer, a poder comer, ¿no? Que nos den algo para comer. Pero la aspiración de la vida no puede ser un vegetal, estar ahí en una cama y que me nutran, como en esas películas donde están los aliens, tienen a los hombres ahí colgados y tal, y los mantienen vivos para chuparle la sangre, ¿no? Es decir, el hombre claro que el hombre tiene necesidades vegetales, pero no somos un vegetal, somos más que un vegetal. Entonces, el derecho a trabajar y con ese trabajo yo me desarrollo como persona, algo que no puede hacer un vegetal, trabajar, ¿no? Entonces, y un animal tampoco propiamente, ¿no? Entonces yo hago un trabajo que supera las capacidades de otros seres, por lo tanto tengo que tener derecho a ese trabajo y que ese trabajo sea aquello con lo que me permite vivir, lógicamente. Las dos cosas son necesarias, pero digamos que alimentarse es una necesidad menos importante, aunque es básica, es menos importante que trabajar. El derecho al trabajo es más importante que el derecho a la nutrición. Porque si no, si tuviésemos ese criterio de que lo único importante es comer y beber y ya, entonces el Estado podría argumentar, por ejemplo, que yo sé más, yo puedo garantizar la comida de todos, entonces yo voy a obligar a la gente a trabajar en lo que yo diga, que son los estados totalitarios, ¿no? Esos estados que vemos en las películas, ¿no? Entonces, el Estado podría excederse en sus funciones y como en esas películas tipo los Juegos del Hambre y en general cualquier estado totalitario que dice, yo voy a decir a las personas lo que tienen que hacer, y yo organizo a la gente, y estos tienen que ser, si tú has nacido en este pueblo vas a ser agricultor, y si naces en el otro vas a ser obrero, y si naces en el otro vas a ser profesor, ¿no? Y entonces el Estado decide porque el Estado organiza todo y yo garantizo a todo el mundo la comida, garantizo a todo el mundo la bebida, garantizo una vida buena y ya. Pues no hay derecho porque el hombre
no está creado solo para comer y solo para vivir, sino también para desarrollarse, ¿no? Como persona. Entonces tiene que poder trabajar y sacarse las castañas del fuego y elegir en qué trabajo puede trabajar. Y no te pueden obligar y no te pueden negar al trabajo. Si claro que la vida es lo primero y si está en juego la vida de los demás, podemos prohibir el trabajo. Por ejemplo, con la pandemia se prohíbe trabajar a los bares o se prohíbe trabajar en determinadas horas del día o en determinados lugares. Se prohíben determinadas cosas que también son un derecho. Yo tengo derecho a trabajar y si soy hostelero a tener un hotel y tal, pero en este momento está en peligro otro. Pero en la medida en que ese derecho garantiza también el anterior, es decir, el derecho al trabajo es una manera de garantizar también el derecho a la vida, a poderse alimentar, pues entonces es más importante el otro, ¿no? Entonces, ahora introducimos un tercer nivel de derecho, que es el derecho al ejercicio a la libertad de pensamiento. Es decir, yo puedo pensar lo que quiera. ¿Qué es más importante? ¿Comer? ¿Es más importante trabajar? ¿O es más importante poder educar a mis hijos? Poderme casar si quiero con la persona que yo quiera, poder vivir en el lugar donde yo pueda elegir un lugar, etc. Poder leer los libros que yo quiera, poder pensar como yo quiera, poder rezar al Dios que yo quiera o como yo quiero a Dios, ¿no? Poder ejercer esa relación con Dios. Esas relaciones personales de tipo espiritual, relaciones que no se limitan al trabajo o no se limitan a comer y beber, ¿cuál es más importante? Si tuvieras que elegir cuál de esos derechos es más importante. A ver, no hay contradicción, se tiene que poder pensar, se tiene que poder trabajar, se tiene que poder comer. Pero si hay un conflicto, evidentemente lo básico es lo básico, pero no debe haber conflicto, ¿se entiende? O sea, no se puede esgrimir, no se puede recortar un derecho argumentando que es que como no hay, es que como no tenemos, es que como hay que organizarse el trabajo de los profesores, entonces tú no puedes elegir colegio, tú tienes que ir a este colegio obligatorio, ¿no? Entonces todo el mundo va al colegio que le toca obligatoriamente porque yo ya tengo distribuidos a los profesores, yo distribuyo el trabajo. No, hay que dejar que la gente se organice, se busque su puesto de trabajo, se busque su colegio, se busque su periódico. Es que como hay poco papel, solo va a tener papel el periódico del gobierno y los demás periódicos no tienen papel, porque hay poco papel. Entonces el gobierno va a elegir qué periódicos tienen papel. A ver, que si fuera absolutamente justificado porque estamos en una guerra y no hay papel, pero habiendo no puedes, ¿se entiende? Porque si no daría lugar a eso, es lo que he dicho antes, lo mismo que la persona no es solo un vegetal que hay que alimentar, tampoco la persona solamente es alguien que da golpes a una máquina y trabaja, también es una persona que tiene que pensar, necesita descansar, necesita tiempo para pensar, necesita tiempo para su familia. Entonces tú no puedes, argumentando que tienes que trabajar, impedirme la relación con mi familia, porque eso es lo que me hace a mí persona, es lo que me hace ser feliz. Entonces, tú no puedes, es un abuso el tener a la gente trabajando, iba a decir como chinos, ¿no? Tenerles trabajando de sol a sol y no permitirles que vayan a ver a su familia, ¿no? Tenerles encerrados, ¿no? Eso es esclavitud, ¿me entiendes? Por lo tanto, o por ejemplo decir, claro, todavía cosas mucho más indignas, es decir, si quieres trabajar aquí, tienes que afiliarte a este partido, ¿no? O si quieres trabajar aquí, tienes que tener a tus hijos en este colegio, tienes que pensar de esta manera. No se puede limitar la libertad de pensamiento. O si eres cristiano, no vas a trabajar aquí, ¿no? Aquí solo pueden trabajar, o al revés, ¿no? O si quieres trabajar aquí, tienes que ser cristiano. Pues no se puede obligar a la gente a pensar de una forma determinada, ¿no? ¿Se entiende esto? Y ese derecho es más importante que ninguno. Y por eso admiramos a los mártires, las personas que han sabido sufrir, a veces han tenido que sufrir acoso por su forma de pensar, ¿no? Nosotros defendemos que una persona tiene que pensar libremente, entonces no puedes tú imponer, es decir, para venir a este colegio tienes que pensar de esta manera y si no, no te damos clase, ¿no? Pues no. O para trabajar en esta cadena de la que sea, pues tienes que ser eso, de una religión determinada o de un partido político, etcétera. Todo ese tipo de mafias, ¿no? O de clientelismos son indignos. No digamos más si encima hay abusos, pues eso, tienes que prostituirte si tienes que admitir que abusen de ti, pues no. Entonces nosotros admiramos a las personas que han sufrido y de hecho el cristianismo llama mártires a las personas que les han dicho, tú para ser ciudadano tienes que adorar al emperador. Y dice, no, yo solo adoro a Dios, no puedes obligarme a adorar al emperador. Entonces
la gente que ha muerto, los cristianos, los mártires son las personas que mueren, prefieren que les maten antes que hacer una cosa mala, ¿no? Antes que conculcar un derecho fundamental. Es decir, lo mismo que si te dicen, tú para ser soldado mío tienes que ametrallar a estas personas, tienes que matar a estas personas. Pues eso te hace indigno, eso no es justo y tú tienes que preferir que te maten a ti antes que matar a una persona inocente, ¿no? No puedes matar a un prisionero inocente, ¿no? A un civil, ¿no? ¿Entiende? Y no va a decir, es que como tengo que comer, si no mato a esta gente no me dan de comer. Pues lo siento, no como, prefiero morir de hambre, ¿no? ¿Se entiende esto? Por tanto, los derechos están escalonados. Los derechos más importantes hay que respetarlos más que los otros. No por nada, sino porque son la manera también de resolver los otros derechos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Precisamente el bienestar social depende de que se respeten esos derechos. Cuanto más respetemos los derechos más elevados, alcanzaremos también una mayor prosperidad en la cosa más pequeña, ¿no? Vamos ahora al 412, ¿no? La igualdad es importante, somos iguales, pero somos iguales, lo reconoceremos siempre y cuando reconozcamos que somos de una manera, que no podemos cambiarnos todo, que yo no puedo hacerme completamente diferente al otro porque yo no me poseo a mí mismo, porque yo no me he creado a mí mismo. Si yo no reconozco que Dios es mi origen, que Dios me ha creado, entonces puedo caer en la tentación de pensar que yo voy a cambiar totalmente de forma de ser, que yo decido como soy y por tanto no tengo nada que ver con los otros. Entonces al final no respeto a los otros. Y por eso muchas veces, aunque hay movimientos sociales que han comenzado reconociendo la igualdad, por ejemplo la Revolución Francesa, ¿no? Pues nunca antes se había hablado tanto de igualdad, ¿no? La Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Y sin embargo, ¿cómo acaba la Revolución Francesa? Con el terror, ¿no? Al par de años ya acaba con el terror. Es decir, todo el mundo tiene miedo del otro porque no sabes lo que van a hacer contigo, porque no te van a respetar. Es decir, porque ya al perder el sentido de que todos dependemos de Dios, al final yo no respeto tampoco al otro, no lo reconozco como igual, como digno, ¿no? Y por eso acaba la Revolución Francesa, acaba a base de guillotina, ¿no? Entonces hay que respetar que las proclamaciones de los derechos humanos de la Revolución Francesa y después son muy buenas, pero si no tienen base en Dios, si no basamos en nuestro origen común, no reconoceremos realmente la dignidad del otro y acabaremos pues cepillándonos, ¿no? Y porque por otra parte, si no, podríamos también decir, si todo es una cuestión de parecido, se parece a mí, es parecido, pues también los monos se nos parecen, ¿no? También tenemos un 99% de ADN compartido con los monos. Tenemos que reconocer la dignidad de los demás porque procedemos todos de Dios, si no, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a respetar al otro si no tengo nada que ver con él, si no estoy atado a él? Esta ley nos la 413. Somos iguales, pero también somos desiguales. Somos iguales en lo fundamental. Pero, entonces, por lo tanto, hay desigualdades que son un crimen, que son inicuas. Inicua significa malo, lo contrario de inocua. Inocua es que no es malo, que es indiferente, eso es inocuo. Pero inicuo es malo, ¿vale? Para acordaros, la I y la O. Y no es que no. Inocua es que no hace daño. Inicua es que sí, la I, ¿no? Inicua, sí hace daño, ¿vale? Vale, entonces, es inicuo, por ejemplo, que se pague menos a una mujer que a un hombre. Eso no es justo. Si es el mismo trabajo, hay que pagar igual por el mismo trabajo, ¿no? Eso es un principio de justicia, ¿vale? Por lo tanto, esa desigualdad sería injusta. Pero hay otras desigualdades que están allí y que no son malas, ¿vale? Es decir, el mismo hecho de ser hombre o mujer no es malo que haya diferencias, ¿no? Es decir, yo no puedo decir, ¿por qué? Porque nos está invitando a recordando que somos seres sociales, que tenemos que colaborar precisamente. Nos está recordando que tenemos que contar con los demás, porque si fuéramos absolutamente iguales no necesitaríamos de los demás. Diríamos, yo, al fin y al cabo, que me va a dar si es igual que yo, ¿no? Pues no me va a dar nada nuevo, pero al ser diferentes aportamos cosas distintas, ¿no? Entonces, en concreto, la diferencia fundamental entre hombre y mujer es esa. Es decir, si queremos tener hijos, necesitamos una mujer, necesitamos un hombre, no vale uno solo. Hace falta contar con los otros, ¿no? Y no podemos decir, es injusto, yo quería tener hijos, yo soy hombre y quiero parir. Pues no vas a parir, lo siento. Tienes que contar con las mujeres, ¿no? Y al revés, ¿no? Hay otras cosas que los hombres hacen y las mujeres no. Bueno, pues en general todas las desigualdades pueden servir de ocasión para ayudar, pero otras, como digo, son injustas. Las que son injustas no se deben tolerar, ¿vale? Bien, 414. Aquí hay 4 puntos en los que se expresa la solidaridad. Es solidaridad distribuir los bienes, es decir, repartir equitativamente los bienes. Todo el mundo tiene derecho, pues lo que he dicho antes, a comer, a una vivienda digna. Hay que procurar
que se distribuya los bienes. Eso quiere decir que el que tiene más tiene que dar al que tiene menos, ¿no? Y es obligación del gobierno el recaudar impuestos para dar a los pobres parte de lo que tienen los ricos. Eso no es robar, ¿vale? Eso no es robar, siempre y cuando los pobres también se esfuercen por trabajar, ¿no? Es decir, hay que distinguir entre robar a los ricos para dar a los pobres, lo que hacía Robin Hood, que eso no es correcto, no es justo, no es solidario, ¿vale? Porque no se puede quitar sin más a los ricos por el hecho de ser ricos. Lo que hay que hacer es distribuir, es recaudar, pero recaudar de forma racional e inteligente y libre. Tienen que aceptar bueno, hay que recaudar, te guste o no, tienes que pagar, ¿no? Pero tiene que ser una cosa consensuada, tiene que ser una cosa legal, que se ha acordado por ley, que todos nos hemos reunido y hemos dicho es justo pedirle más al rico, ¿no? Para que dé al pobre. Eso es la justa distribución. Segundo punto de solidaridad, la remuneración del trabajo. Por eso he puesto estas 4 iniciales, ¿no? D sería la distribución de los bienes, R sería la remuneración del trabajo. El trabajo hay que pagarlo. Si una persona contribuye al bien de todos, hay que darle un bien a él, hay que pagarle ese trabajo, ¿vale? Luego el orden social. Yo necesito tranquilidad para trabajar, necesito poder tener mi casa, que no llegar a casa y que me hayan robado, que me hayan asaltado la casa, que me hayan violado a mi familia, que me hayan lo que sea, ¿no? Que haya guerras, que haya desórdenes, etc. Tiene que haber orden, el orden es fundamental. Sin orden no se puede trabajar. Poder tener mi casita, si Dios quiere, ¿no? Y si lo consigo, pero poderlo hacer, ¿no? No depender de que al día siguiente eso pueda haber desaparecido. Bien, y por último dice el respeto. Lo llamo respeto, el respeto es la comunicación de bienes espirituales, es decir, que haya posibilidad de la amistad, de poder tener amigos, de poder compartir, de educarse, de tener, en definitiva, de tener una relación social con los demás, ¿no? Y también con Dios, y poder compartir, poder enseñar y poder aprender de los demás, no simplemente intercambiar bienes, sino también una relación espiritual. Y por eso también de la fe. Tengo derecho a ejercer la fe. Si se prohíbe la religión, o se impide, o se dificulta, eso no es justo, ¿no? Es decir, el hombre tiene que tener derecho a desarrollarse y también a contarle a los demás mis cosas, a poder opinar, libertad de opinión. Por eso lo llamo todo respeto. Es decir, respetar también la libertad de enseñanza, la libertad de prensa, la libertad de opinión, que yo pueda opinar, que yo pueda decir las cosas a los demás, ¿no? Un estado donde se prohíbe pensar, o donde se prohíbe hablar de ciertas cosas, pues no es justo, ¿no? Vale, y ya por último, bueno, voy a poner un ejemplo también de esta falta de solidaridad, que también diría de esa, lo que he dicho al principio, lo de los derechos, ¿no? De que a veces se conculca que cuando no se reconoce el origen común de todos, se acaban conculcando derechos. Y lo voy a mencionar con la ley de educación que se aprobó ayer, ¿no? Ayer se aprobó una ley de educación por un voto. Entonces, ¿cuál es la mentalidad por la cual alguien considera que una ley de educación que debe de servir a todos, ¿no? A generaciones, ¿no? A toda la sociedad, se puede aprobar por un voto? A ver, lo importante es que la ley sea buena, pero fijaros, yo me fijo no en el contenido de la ley, que tiene sus cosas discutibles, por supuesto, que por ejemplo la asignatura de religión pues prácticamente va a quedar relegada a nada, ¿no? Porque no va a haber elección entre religión y ética, sino que el que quiera religión tendrá que ir a clases extras, pero no, con lo cual pues el que no quiera dedicar tiempo no irá, ¿no? Y además no va a contar para el currículum. Pero bueno, no me voy a centrar en si esta ley ataca en concreto a esta asignatura o a la otra y tal, ¿no? Sino sobre todo al hecho de cómo la comentó la ministra de Educación. La ministra Cela salió diciendo por la tele que esta ley hacía falta porque la sociedad para la cual se había hecho la anterior ley ya no existe. Es decir, ¿quién se cree una persona para decir cuándo existe y no existe una sociedad? Pues eso, cuando tú ya has perdido lo que dice aquí, ¿no? De que tenemos la misma naturaleza. Si tú ya te crees capaz de cambiar la sociedad de manera que esta sociedad ya no existe, ha dejado de existir, ahora viene una sociedad nueva. Entonces, las personas que hablan de sociedad nueva, de que van a crear una sociedad nueva, pues son esas personas que creen que lo pueden cambiar todo, que yo no tengo nada que ver con las personas de hace 10 años, de hace 20 años, soy un ser nuevo completamente y necesito una ley completamente nueva. Bueno, pues eso es una locura, ¿no? Esas son esas locuras que llevaron a la Revolución Francesa pues a acabar en la guillotina. Hombre, ojalá que no acabemos en la guillotina ahora, ¿no? Pero cuando pensamos que el ser humano es manipulable porque no hay un Dios que nos ha creado, entonces el ser humano es tan manipulable que yo puedo hacer con él lo que quiera. Y el ser humano de ahora ya no es el ser humano de hace 20 años,
y no tiene nada que ver. Entonces, esa expresión de la ministra de Educación diciendo que la sociedad ya no existe, aquella sociedad ya no existe, y delata, yo no digo que sea exactamente así, pero delata un poco esa mentalidad de la persona que no se considera vinculada a nada, no considera iguales a los demás. Los demás ya no son iguales, los de hace 20 años ya no tengo nada que ver con ellos. Eso es muy peligroso, ¿no? Entonces yo sobre todo lamento esa postura de decir, como yo sé la verdad y los demás no la saben, yo impongo mi voluntad por un voto. Es decir, y impongo una ley que se supone que va a formar cómo deben ser las personas, y por un voto me da igual, no busco el consenso porque los demás me dan igual, ¿no? Bueno, era un poco, es una pequeña crítica, pero es que me parece que hacía falta. Entonces ahora, simplemente en unos minutillos, voy a hacer referencia a esta audiencia del Papa el 2 de septiembre, donde habla de la solidaridad, sobre todo de la solidaridad al final de la pandemia, explicando que el Papa ha respondido en este vídeo a 3 preguntas. Una es que la pandemia evidenció la interdependencia humana, para bien o para mal estamos unidos. El segundo, que cuando se olvida la solidaridad, la interdependencia se convierte en una mera dependencia, donde no hay respeto, pero es mera dependencia, estoy obligado a colaborar con los demás, pero no quiero, ¿no? Entonces, porque falta la solidaridad. Y que para salir de la crisis, la solidaridad exige apoyar procesos de crecimiento verdaderamente humanos, no simplemente reconstruir lo que había, o no simplemente construir muros para que nadie entre y no me pringuen con el virus, ¿no? Sino que hay que colaborar y fomentar el auténtico desarrollo y crecimiento humano. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Bien, chao.